Amén. Declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy tenemos un estudio muy especial, muy especial. En estos días, hablando con el equipo pastoral, me mencionaba sobre la necesidad de escudriñar la palabra en lo que significa la cena del Señor. Así es que hoy vamos a hablar sobre este tema y vamos a irnos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11. En este capítulo el apóstol Pablo nos va a enseñar varias cosas que están implícitas en cómo tomar la cena del Señor y qué consecuencias también hay de hacerlo en forma desordenada. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice el versículo 17: pero si al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, lo cual quiere decir discordias, ¿verdad? Que no se ponen de acuerdo. Dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, ¿ok? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperad unos a otros. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. El Señor Jesús nos da varias ordenanzas en la palabra de Dios, y estas ordenanzas es para que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano,
asuma, cumpla, ¿verdad? Toda persona que viene a Cristo debe de conocer cuáles son las ordenanzas del Señor. Y hay dos específicas dentro de otras que vamos a ir viendo, que es al principio, cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, es ser bautizados en agua. Y luego vemos que Dios nos manda a celebrar la cena del Señor en memoria de Él. La cena del Señor se le conoce como la Pascua. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 14, nos habla de la primera Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto o pasar de lado. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios les ordena que tomen un cordero y que lo sacrifiquen, y la sangre de ese cordero se apuesta en los dinteles de las puertas, porque el ángel de la muerte va a pasar, y todo primogénito que no esté bajo la cobertura de esta sangre morirá. El pueblo de Israel toma ese cordero, coge la sangre, y además ellos tienen que comerla dentro de sus casas, comer aquel cordero. Y dice que si el cordero fuera grande, pues lo comparta con su vecino, pero que no quede nada de él. Esa fue la primera Pascua, y dice en el libro de Éxodo que esto se hará para memorial. Dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, vemos que el pueblo de Israel hasta el día de hoy celebra la Pascua. Es una celebración solemne, una celebración especial, en la cual ellos guardan con mucho temor, con mucho respeto, esta celebración de la Pascua. Ahora, viene el tiempo en que Jesús está con nosotros, y en el Evangelio de San Juan, Él comienza a declarar que Él es el pan de vida, el pan que ha bajado del cielo, y comienza a decirles a ellos que es necesario que coman de este pan y que beban de su sangre, lo cual muchos se asustan, ¿verdad? Se asustan y dicen, ¿quién puede hacer eso? Pero la palabra del Señor nos enseña y nos dice, allá busquemos en el libro de Juan 6, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53. ¿Cuál es la respuesta que el Señor le da a su pueblo? Recordemos que aquí está hablando el Señor Jesús antes de ser sacrificado, ¿verdad? Evangelio de San Juan, capítulo 6. Gloria al Señor. En el versículo 44 declara, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, esta palabra no es para toda la humanidad, es para todo aquel que viene a Él. Amén. Es para su pueblo, el pueblo de creyentes, el pueblo de cristianos, los seguidores de Cristo. Y dice en el versículo 52, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué dice la palabra del Señor? No tenéis vida en vosotros. O sea, no es una opción para el pueblo de Dios, es un mandamiento. Ahora, yo he considerado este mandamiento un termómetro espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos, nos ayuda a entender cómo estamos caminando en nuestro seguir a Cristo. Pero antes de continuar con esto, quiero que veamos
como lo celebraron los primeros cristianos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Dios derrama su Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que en la predicación de Pedro vinieron 3,000 personas, o sea, una gran cosecha, ¿verdad? Y dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el contexto real de lo que debe ser la vida cristiana. Un compartir. Capítulo 2 de Hechos, versículo 42, y vamos a leer también el 46. Gloria al Señor. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, retomando la celebración de la Pascua judía, vemos que cuando se establece como una ordenanza, como un memorial, recordando que son sacados de la esclavitud literal, ¿verdad?, en Egipto, y que van hacia una tierra prometida. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Y el sacrificio del Cordero está profetizando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entendamos esto: todos los judíos, todos los que pusieron la sangre en las puertas, no importaba la condición espiritual que en ese momento tuvieran. ¿Por qué? Porque la sangre era suficiente para repeler al destruidor. Ahí estamos hablando del poder de la sangre de un simple cordero. Pero cuando Dios dice algo, lo dice para la bendición de su pueblo, ¿ok? Para protección de su iglesia. Entonces, en el libro de Hechos, vemos que ellos están tomando esto, y entonces el pueblo comienza a reunirse y comienza a tener celebraciones diarias. Hay gozo, hay alegría, hay una unidad, hay un mismo sentir. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el preámbulo de la vida cristiana. También dice la palabra del Señor, y perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era muy lindo. Dice que tenían el respeto de todos. Pero con el tiempo, esto fue decayendo. Esto fue volviéndose una situación difícil para ellos. Y Pablo, en el libro, en 1 Corintios 11, él se refiere a esta celebración en la primera parte del capítulo. En el versículo 17 comienza diciéndonos, 1 Corintios 11, 17, dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Bueno, el pueblo de Dios, gracias al Señor, que nosotros no tenemos la costumbre de celebrar la cena en esa forma. Tenemos un tiempo aparte, un tiempo especial, un tiempo de culto, pero es necesario que escudriñemos también nuestro diario vivir. Aquí dice la palabra del Señor que ellos se reunían y dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pablo dice, lo creo, pero no de todos, ¿verdad? Hay quienes sí, hay quienes no. Y dice la palabra del Señor, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, gente que no está de acuerdo, que no le parece, que está siempre mirando, dice, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea, siempre que algún problema se da, se manifiesta lo que hay en la persona.
¿verdad? Dios permite los problemas de nuestro caminar para que sepamos si hemos crecido, si hemos madurado, si nos hemos fortalecido, si estamos caminando o no estamos caminando. ¿Me explico? Entonces, aquí parece que lo que pasaba era que se adelantaban, ¿verdad? Hacían unas comidas, igual que lo hacía el pueblo de Israel, y de ahí se adelantaban unos, y dice la palabra del Señor, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer uno se adelanta a tomar su propia cena, otro tiene hambre y otro se embriaga. Era una fiesta mundana, era una fiesta en la cual se le daba rienda suelta a todo, ¿verdad? Los que más podían se comían todo y los demás se quedaban sin nada. Los más pobres tal vez posiblemente eran los que menos podían compartir, y entonces Pablo llama la atención, y es que precisamente para eso está el líder en la iglesia, para traer un orden. Muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Pero el orden debe darse por la cabeza, desde la cabeza, y Pablo está poniendo ese orden ahí, y dice, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, y menospreciáis la iglesia del Señor, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Y en esto no os alabo. Entonces, la iglesia tenemos que entender que dejamos de ser nosotros para entender que somos una familia. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Sí, amén. Que nos reunimos para celebrar, para compartir, para honrar, para glorificar al Señor. Amén. Sí, amén. Y el Señor nos manda a velar por el que está a nuestro lado, a cuidar de aquel que tiene menos, a proveer para el otro, que eso es lo que hizo la iglesia en el libro de Hechos. Dice que ellos compartían todo con sencillez de corazón, y nadie decía tener suyo propio, nada. Nadie decía, yo tengo títulos y entonces yo me siento por acá y el otro. No, hermanos, en la iglesia del Señor todos valemos la sangre del Cordero. Amén. Todos tuvimos un precio y todos hemos sido pecadores. Sí, entonces, ahora, eso lo compartían con la cena del Señor. Esa celebración y todas esas cosas que hacían, pues se partía el pan y se repartía el vino, y entonces se convertía en un anatema para ellos, una ocasión, lejos de ser de bendición, se convertía en maldición. Es por eso que Pablo aquí comienza diciendo y aclarando que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él está diciéndole, yo les he enseñado a ustedes cómo se hace, y ustedes lo están haciendo mal, no están haciendo las cosas como deben de ser. Y dice la palabra del Señor que Él les está recordando. Ahora, ¿qué significa? Aquí dice la palabra del Señor que la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, en ese pan, que ahorita vamos a tener, hoy tenemos Santa Cena, que ahorita en ese pedacito de pan, una vez que se ora, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No es que está el cuerpo literalmente, es una representación de todo lo que Cristo padeció, sufrió, vivió en su propia carne. Por lo tanto, debe de ser tomado con temor, con respeto, con amor. Ahora, ¿por qué Jesús vino a la tierra? ¿Por qué vino a este mundo? Dice la palabra del Señor que Él nos amó tanto, ¿verdad? Que Él dio su propia vida por nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no se trata de una simple galleta o un simple pedacito de pan. No, eso está representativamente, está diciéndonos constantemente, recordándonos, Cristo murió por nosotros. Él derramó su vida, Él se negó a sí mismo. Ahora, la palabra del Señor dice, gloria al Señor. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo,
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la sangre que era puesta en los dinteles de las puertas? ¿Qué pasó en la primera Pascua, el Passover, verdad? Que dice que el espíritu de muerte, el espíritu de destrucción, donde veía la sangre de un cordero, literalmente puesta en la puerta, pasaba por alto. Esa casa no la tocaba, esa casa no se acercaba, porque estaba cubierta bajo la obediencia de los que ahí habitaban. Él dice también en esa palabra que todo aquel que esté fuera de esa cobertura, su sangre será sobre su cabeza. Entonces, la palabra del Señor dice, si la sangre de un cordero tenía tal gracia delante de Dios por la obediencia de los que ahí estaban, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pero esto no lo puede hacer toda la humanidad, solamente aquellos que le hemos entregado, le entregan su vida a Jesús y lo reciben como Señor y como Salvador de sus propias almas. Ahora, retomando en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, dice la palabra de Dios que el que no coma de este pan y no beba de este vino no tiene vida eterna, no tiene vida en sí mismo. No es una opción para el pueblo de Dios. ¿Estamos acá, hermanos? No es una opción. O sea, eso me mantiene unida a ese sacrificio que Dios hizo por nuestras almas, inmerecido por todos nosotros. Entonces, cuando una persona no se acerca a tomar la Santa Cena, está diciendo, yo no me siento digno. No hay ninguno digno en nosotros, ¿verdad? Ninguno. Pero cuando nosotros hacemos un examen, que ahorita lo vamos a ver, y nos ponemos en orden, podemos acercarnos confiadamente. Amén. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya lo hizo el Señor. Entonces, vemos ahí en esta parte que Él toma en el versículo 25 de 1 Juan 11, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Ok? Entonces quiere decir que había un pacto antes. ¿Cuál pacto? El pacto que había con el pueblo judío. Ahora es un nuevo pacto para todo aquel que le recibe. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo, sin perder ahí 1 Corintios, Hebreos 12. Gloria al Señor. Vamos a ver. Hebreos 9, 27, 28. Dice la palabra del Señor, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que esperan en él. Ahora, no es que en cada cena o cada comunión, como le llaman en otros lugares, el Señor se ha sacrificado, el Señor está entregando nuevamente su cuerpo, ni mucho menos. El sacerdote judío todo el tiempo tiene que estar trayendo un cordero y sacrificándolo por los pecados de él, por los pecados del cuerpo, derramando esa sangre, y lo mantienen porque ellos todavía
no han entendido que Jesús ya hizo el sacrificio. Para nosotros, alabamos al Señor, amén. Para nosotros, Jesús murió una sola vez por los pecados de todos aquellos que hemos creído en Él, de todos aquellos que hemos recibido como Señor y Salvador de sus almas. De tal manera que dice que aparecerá otra vez, pero ya no en relación con los pecados, sino, dice la palabra del Señor, para salvar a los que esperan en Él. Aquella salvación que Él nos regala, que Él nos da a través de la aceptación, se hace efectiva el día que Él regrese. Amén. Entonces, el sacrificio de Jesús es suficiente cuando Juan el Bautista mira a Jesús que viene ahí por el río Jordán y vuelve y le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender que cada vez que estamos celebrando la Santa Cena, estamos recordando. Dios no lo deja como un memorial. Dice la palabra del Señor: haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí, en recordación de ese sacrificio que se hizo por nosotros hace más de 2000 años. Entonces, no es algo para tomarlo, como les digo, a la ligera. Es algo solemne, debe ser algo solemne, debe ser con una actitud de reverencia, de respeto y también de compromiso. ¿Por qué? Porque al poder participar de la cena del Señor, estoy diciendo: yo he nacido de nuevo, yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, y Él murió por mis pecados. Entonces, eso el enemigo no lo pasa por alto. Sabe que la sangre del Cordero está sobre el pueblo de Dios y que nosotros somos partícipes de ese sacrificio para salvación, no para condenación. ¿De acuerdo? Entonces, vemos otra de las cosas que se establece en la Santa Cena del Señor. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el versículo 26, en 1 Corintios 11, 26, dice ahí: así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Pensemos un momento qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. Esto que estamos celebrando nos recuerda que hay un mandamiento que cumplir, que hay una ordenanza que cumplir. No solamente participar de la cena del Señor como un privilegio, que sí lo es, como una bendición grande y tremenda, que sí lo es, porque la palabra de Dios dice que el que participa en la cena del Señor participará con Él en la cena que Él mismo servirá en el cielo, ¿verdad? Pero también nos recuerda que Él nos ordena en Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden, que hagan todas las cosas que yo les he mandado. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, yo vengo a tomar la Santa Cena, pero al salir de la casa del Señor, yo tengo una responsabilidad con el reino de los cielos. Tengo una responsabilidad con el Señor de señores. Yo necesito compartir este evangelio, estas buenas noticias, con el mundo que está afuera. La palabra del Señor dice aquí con claridad, dice que cada vez, ¿cuántas veces se puede tomar la Santa Cena? Bueno, las veces que uno la pueda establecer. Normalmente los cristianos primitivos nos dicen que lo hacían todos los días. Pero a veces eso se vuelve una tradición, una religiosidad y una rutina, y nos es difícil entender de que hay algo más
que cumplir con cierto ritual. Amén. Entonces, el Señor nos enseña aquí que cada vez que nosotros la tomamos, Él nos recuerda. ¿Qué es lo que nos recuerda? ¿Qué es lo que nos recuerda? Que tenemos que anunciar, que tenemos que proclamar, que tenemos que compartir con ese mundo que no le conoce, que Él murió también por ellos, que Él derramó su sangre también por ellos, que hay esperanza para sus almas, que hay esperanza para sus vidas. ¿Estamos acá, hermanos? Necesitamos entender que no es tomarla por tomarla, ¿verdad? Cuando Pablo está reprendiendo a estas personas, ordenando a estas personas, les hace también otra mención. Entonces, este pasaje se divide en varias partes. Primero, una llamada de atención. Esto no es comer por comer. Esto no es que yo lo voy a comer porque sí, porque me parece, porque qué pereza. O sea, a lo mejor dicen que yo estoy mal espiritualmente, qué sé yo. Luego nos enseña que lo que es y lo que no es, ¿verdad? Es un memorial, es un recordar constantemente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos una responsabilidad en ello. ¿Cuál es? Anunciar y proclamar el Evangelio de Jesucristo para que muchos más sean salvos. Ahora, el Señor nos habla en esta parte que sigue, en el versículo 27, quiero que lo leamos despacito, dice así: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente. O sea, que no está bien espiritualmente. Yo les pregunto a algunos, ¿usted recibió al Señor? Sí, yo lo recibí. Yo tengo a Cristo en mi corazón, pero su vida no da testimonio. Pero su caminar no ha perseverado en el Señor. Y de pronto se aparece en la iglesia y está repartiéndose la Santa Cena y dice, bueno, yo recibí al Señor, yo puedo tomar la Santa Cena. Vamos a ver si lo puede hacer. Dice, por tanto, ¿qué dice el versículo 28? Pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Verdad? La iglesia tradicional solamente la toman cuando pasan por el confesionario, ¿verdad? Y le dicen los pecados ahí al Señor que está ahí. Pero nosotros tenemos un sacerdote sobre todos, que es Cristo, el que está a la diestra de Dios Padre. Me decían antes, pero qué fácil confesarse con Dios que no lo vemos. Qué fácil. ¿Usted cree que es fácil? ¿Alguien puede engañar a Dios? ¿Alguien puede convencer a Dios de que usted está bien o que yo estoy bien? Dios dice en su palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a recoger. Por lo tanto, el temor de Dios debe ser siempre en nosotros. Entonces, cuando Dios dice en su palabra, pruébese a sí mismo, dice aquí la palabra del Señor, y coma así del pan y beba. Significa que usted y yo tenemos que hacer un autoexamen. Usted y yo tenemos que venir delante del Señor y abrir nuestro corazón a Él, no hacer oído sordo a lo que el Señor esté hablando, esté diciendo, y yo diga, no, como antes, ¿verdad? Que nos santiguábamos y íbamos y ya estamos bien. No, hermanos. La palabra del Señor dice que todo pecado nos destituye de la gloria de Dios. Y la palabra destituir es quitar de su lugar. ¿Me explico? Si hay pecado en nosotros, nosotros estamos destituidos de estar en la presencia de Dios. Todo pecado, no hay pecado chiquitito, no hay pecado grande, todo pecado, toda actitud del corazón que no está en el agrado de Dios. Entonces yo tengo que escudriñar cómo está mi corazón,
Usted tiene que escudriñar cómo está su corazón. Si tiene rencores, si tiene resentimientos, si tiene algo contra alguien, si de pronto se pelearon en la casa y se dijeron cosas y no se pidieron perdón. Todas esas cosas cuentan delante del Señor. Yo no sé si se acordarán aquel pasaje en 1 de Pedro 3, donde dice que el hombre no hable palabras ásperas a su mujer para que sus oraciones no sean estorbadas. Pero igualmente las mujeres no maltratemos a nuestros esposos para que nuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Me explico? Entonces, la palabra del Señor nos enseña a autoanalizarnos. Yo no puedo, como pastora, venir con un bisturí a cada uno y decir, usted puede, usted no puede, usted puede, usted no puede. A algunas personas yo les puedo decir, usted no puede, ¿verdad? Porque conozco alguna condición que le impide, tal vez el que esté en unión libre, que no, o casado civil, que no tenga la bendición del Señor. Entonces, ok, eso es claro. Una persona que no está con la bendición de Dios no puede tomar la Santa Cena. Sin embargo, algunas veces de pronto veo a alguien que la está tomando en esa condición. Pero cada uno de nosotros, por eso la responsabilidad de tomar la Santa Cena en una forma correcta, ¿de quién es? De cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas que no puede ser es si guardamos en nuestro corazón algo contra alguien, ¿verdad? No podemos acercarnos en esa condición. ¿Qué pasa? Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué hace? Juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Ahora, este juicio quiere decir que papá lo va a llamar a cuentas, lo va a llamar como hijo. Ajá. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. Un trato es para el pueblo que no es pueblo y otro trato es para el que sí es pueblo. Por eso les decía ahorita en Hebreos 12, vamos a ver ahí. Hay quienes dicen, ay no, nuestro Dios es amor y Dios no castiga a nadie. ¿Quién dice que Dios manda castigos? Eso es una falsa doctrina. Vamos a ver lo que dice papá en su palabra. En el capítulo 12 dice la palabra del Señor. En el versículo 6 dice la palabra del Señor, porque el Señor al que ama, el padre que ama a su hijo, ¿qué dice? Lo castiga o no lo castiga. El padre que no ama a su hijo lo deja que haga lo que quiera. Quiere seguir viendo el celular y jugando como sea, porque el chiquitillo se le pone así con D4, le saca las uñas y le grita a la madre, le dice, y entonces déjese el celular y es lo que sea para que se quede callado. Esa madre no ama a su hijo. No lo ama. Pero tenemos un padre que sí nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. Y dice la palabra del Señor, y azota a todo el que recibe por hijo. Ajá. Ahora volvámonos a primera de Corintios, donde estamos, y veamos lo que nos dice la palabra. Dice la palabra del Señor que el que lo come indignamente, oh gloria al Señor, será culpable de la sangre, del cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, va a llegar delante de Dios y va a tener en sus manos la sangre del Cordero. Es culpable. Cuando en un tribunal se acusa a alguien de un crimen, le hacen un análisis en sus manos. Y aunque se las haya lavado, hay maquinitas que muestran que ahí hubo sangre. ¿Verdad? Entonces, vamos a llegar delante de Dios con las manos manchadas y por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque tuvimos por corriente la sangre de Cristo.
porque no nos preocupó, porque queríamos aparentar o sentirnos bien nosotros mismos, a pesar de que había situaciones internas que deberíamos haber solucionado. ¿Estoy hablando en español? Dice, gloria al Señor, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Esta palabra juicio en griego se encuentra como krina. Krina significa corrección, disciplina. Ahora, cuando es condenación, se escribe con K, se encuentra con 2K, lo cual quiere decir que será condenado. Entonces, el pueblo de Dios, los hijos de Dios serán disciplinados, recibirán corrección, recibirán azotes, pero vamos a ver cómo lo dice el Señor. Dice la palabra del Señor, el versículo 30, por lo cual hay muchos, ¿qué dice la Biblia suya? Enfermos. ¿Qué más? Debilitados. ¿Qué más? Y muchos duermen. ¿Ok? La disciplina aquí literalmente puede ser una enfermedad. ¿Verdad? Viene una situación, un cáncer o cualquier situación para, ¿cómo se llama? Zarandear un poquito, despertar un poquito a aquella persona que está caminando, que es un hijo de Dios, pero que está caminando en una forma indebida, de tal manera que toma como algo corriente, como algo sin importancia, viene a tomar la cena del Señor religiosamente, lo hace por costumbre, porque toca y yo la puedo tomar, para que nadie diga nada. No, hermanos, esto es sagrado. Representa la sangre que nos limpia de todo pecado, la sangre más pura. Representa el cuerpo que fue lacerado por nosotros, que pagó su precio, el precio de su pecado y el precio de mi pecado fue clavado en aquella cruz. ¿Alguien está aquí esta mañana? Estamos muy serios, ¿verdad? De tal manera, mis hermanos, que nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón, porque la salvación Dios nos la ha dado, pero nosotros tenemos que cuidar esta salvación con temor y con temblor. Pregunto, ¿a alguno le gustan los azotes de Dios? ¿A alguno le gusta estar enfermo? ¿Pasar por alguna circunstancia difícil? Bueno, eso es una disciplina que Dios aplica para corrección. Y en otros, que yo personalmente soy testigo de eso, y yo sé que muchos tal vez de aquí, hay personas, hijos de Dios, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, toman las cosas de Dios a la ligera, son hijos de Dios, pero no honran a Dios, no lo respetan, no tienen temor de Dios, toman la cena del Señor como cualquier cosa, así como lo he dicho religiosamente, y de pronto les cae una enfermedad de muerte. Durante ese proceso, que lo hemos visto, alguna situación fuerte, un cáncer, qué sé yo, lo que venga ahí, y Dios le da un proceso de ¿qué? De purificación. De purificación. ¿Por qué? Porque realmente de corazón le entregó su vida a Cristo, pero no tuvo respeto, no tuvo cuidado. Por eso dice, muchos duermen, y la palabra dormir en la Biblia significa muerte, ¿verdad? Allá en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, habla que nosotros no debemos de tener temor como los que no conocen, porque los que están en Cristo duermen, ¿verdad? Entonces, habla de una muerte física que va a cortar con la vida, pero no sin antes haberla purificado. ¿Estamos acá, hermanos? Entonces, hermanos, la palabra del Señor dice, gloria a Dios,
Por lo cual, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Para que no seamos, ¿qué dice ahí la palabra? Para que no seamos, ¿qué? Condenados como los del mundo. ¿Sí nos damos cuenta de la misericordia de Dios? ¿Sí nos damos cuenta del amor de Dios? Nosotros como padres humanamente, en nuestra carne, somos bien alcahuetas con nuestros hijos. Les permitimos una cosa, nos faltan el respeto, nos dicen cosas y ahí lo pasamos. Pero Dios no es como nosotros. El precio que Dios ha pagado por nuestra salvación es un precio demasiado alto. La palabra del Señor dice que Él murió una sola vez. No tenemos que estar sacrificando corderos, no tenemos que estar poniendo en nuestra puerta la sangre. La sangre del cordero ahora reposa sobre tu cabeza para que camines en obediencia, para que caminemos conforme al propósito de Dios. La sangre del cordero está sobre nosotros para limpiarnos de todo pecado, dice la palabra del Señor. Y ellos le han vencido a Satanás por medio del sacrificio de la sangre del cordero y del testimonio de ellos. ¿Alguien alaba a Cristo? Satanás no puede acercarse donde hay un hijo en obediencia, donde hay alguien que camina en el temor de Dios y está entendiendo que somos un pueblo que Dios ha apartado del mundo, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, para que participemos con nuestro Dios de las herencias que están en el cielo. Entonces, a usted y a mí nos toca cuidar nuestro corazón. Cuando yo vengo a tomar la Santa Cena, estoy con mi termómetro, nadie tiene que ponerme mi termómetro, yo tengo un termómetro espiritual que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Cuando hemos pecado, el Espíritu Santo me hace sentir mal, ¿sí o no? Entonces, yo digo, yo estoy mal. Yo hablé, yo dije, yo hice, yo caminé en la carne, yo actué como una persona que no conozco al Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Señor, perdóname. Señor, límpiame. La sangre de Cristo sigue corriendo hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Límpiame, purifícame. Yo estoy en la iglesia, pero una vez que salgo de las puertas para allá, lo que llevo en el carro es música mundana y palabras mundanas. Soy parte del mundo que está afuera y he sido comprado por precio en la cruz del Calvario. Y Dios no pasa por alto eso. Entonces, mis amados, Dios nos ama celosamente. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. De tal manera que Dios quiere que usted y yo vivamos una vida realmente de santidad y compromiso con Dios. Que prediquemos este evangelio a todas las personas. Que llevemos este mensaje por todo lado y que cuidemos nuestro corazón para el Señor. Es así que el día que Cristo venga, Él no tiene que escoger mucho. Porque hemos aprendido a honrarlo tomando la cena del Señor en una forma correcta, santificándolo, honrándolo, glorificándolo con nuestras propias vidas. No hay uno de nosotros que no fallemos, no hay uno de nosotros que no pequemos, no hay uno de nosotros que en algún momento no inventemos algo mintiendo. Pero abogado tenemos para con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está aquí para enseñarnos, Él está aquí para guiarnos. Él está diciéndonos hoy, ¿sabes? Muchas de las enfermedades que te han venido han sido por tu desobediencia. No es que siempre, no, hermanos. Ahora vamos a decir, se enfermó porque estaba en pecado. No siempre. Pero cada quien sabe qué es lo que lleva dentro. De hecho, prohibido por Dios sacar el dedo acusador. Señalar al hermano, porque también eso es pecado.
Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y con la medida que estás midiendo se te medirá y se te añadirá un poco más. Amén. Nadie tiene permiso en el pueblo de Dios para señalar y acusar, pero sí para tomar nuestra propia temperatura espiritual. Amén. Para escudriñar nuestro corazón, para escudriñar nuestro diario vivir. No podemos ser cristianos dentro de la casa de Dios y ser mundanos de ahí para afuera. No podemos. Dios dice en su palabra con claridad, la amistad con el mundo te constituye enemigo de Dios. Así es que, hermanos, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos ha llamado. Aquel que no toma la Santa Cena porque dice, no, yo por sí no pienso dejar esto, no pienso dejar el otro, y ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, el que le va a disciplinar se llama el Señor. Amén. De tal manera que Dios dice, el que no coma ni bebe no tiene vida en sí. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay rebeldía, porque no le da la gana, ¿verdad? Entonces hoy es un día para reconocer cuán grande y maravilloso es nuestro Dios, que murió, que pagó por nuestros pecados, que sigue limpiándonos de toda maldad, pero que Él no pasa por alto cuando nosotros menospreciamos la cena del Señor o la tomamos indignamente. Vamos a ponernos de pie, vamos a glorificar al Señor. Amén. Gloria a ti, Jesús, te adoramos. Quiero que cada uno, ahí en su lugar, glorifique a Dios, y que esta palabra, que no solamente está grabada en el YouTube y ahí queda, sino que quede grabada en nuestros corazones. Y si usted siente que y debe compartirla con aquellos que están a su alrededor, compartirla con aquellos que se dicen ser cristianos, pero que necesitamos, todos necesitamos que Dios nos hable al corazón, que Dios nos hable qué significa ser un hijo de Dios y cuál es nuestro deber. Como estaba diciendo, que Dios nos ha dado ordenanzas, y una orden de Dios es un mandamiento. Ordenanzas. El bautismo es una ordenanza, bautismo en agua. La Santa Cena es una ordenanza. El salir a evangelizar es una ordenanza. Y vamos a ir viendo cuáles son esas ordenanzas que Dios nos ha dado para que podamos honrar y glorificar a nuestro Dios. Puedes levantar tus manos.